Entramos a nuestro texto de hoy. Vamos a nuestro texto de hoy. El día de hoy continuamos en el libro de Juan y vamos a estar en Juan en el capítulo 18. Vamos a estar en los versículos 19 al 40. Entonces, usted puede ir buscando en su Biblia. Ahora también ponemos los versículos por acá, pero yo le invito a que usted vaya a su Biblia y vaya leyendo y vaya teniendo esta experiencia de ir viendo y también pueda ir tomando apuntes de lo que vamos a ir conversando. Para recapitular, de alguna manera hemos tenido este inicio de año con varios textos, varias cosas, y si usted está aquí por primera vez o es una de las primeras veces, nosotros vamos siguiendo nuestro texto versículo a versículo y ahora estamos estudiando el libro de Juan desde hace un buen tiempo ya y vamos por el capítulo 18. Y si ha visto que estos últimos días hemos tenido algunas enseñanzas un poco distintas, muy importantes de qué es lo que estamos viendo para este año. Ahora sí vamos a retomar el texto de Juan hoy. A partir del versículo 19 nos vamos a ir hasta el final de abril a terminar el libro de Juan. Así que vamos a full en el libro de Juan. Y para recapitular un poquito qué es lo que ha pasado últimamente en el texto de Juan, a partir del capítulo 13 vemos estos últimos momentos de Jesús en el mundo. Esta última cena con sus discípulos, Jesús lavándole los pies, Jesús diciendo este texto de la vid verdadera, ella no los llamo siervos, ahora son mis amigos, y todos estos textos que fuimos viendo y que nos fuimos enriqueciendo. Jesús dice que alguien lo va a traicionar y Judas sale de ese lugar, ellos salen también, empiezan a caminar hacia Getsemaní y ahí va Jesús contando otras cosas de lo que va a venir, de lo que va a pasar. Momentos difíciles, momentos duros. Y luego llegábamos hace 15 días que Felo nos hablaba acerca de el arresto de Jesús. Ese momento en donde llega Judas, donde llegan varias personas y donde se da el arresto de Jesús. Y hoy nos topamos ante este texto que es el juicio de Jesús. Y el juicio de Jesús tiene 6 partes. Y voy a hacer un paréntesis aquí esta semana. Por primera vez, creo que nunca lo hemos hecho, pero esta semana vamos a tener tarea previa para los Semilla en Casa. Vamos para que lo vaya apuntando, los que toman apuntes, vamos a tener tarea previa. Y esa tarea previa va a ser leerse también los textos de Mateo 26, 27, Marcos 14 y 15 y Lucas 22, 23. Esos capítulos de estos libros cuentan y narran estas mismas historias. Y lo vamos a leer para tener un poquito más de contexto. Aquí no lo podríamos leer, pero es interesante. Si usted tiene en su Biblia unos numeritos y unas letras que aparecen arriba de los títulos, eso significa los lugares específicos en los otros evangelios donde se cuenta esto. ¿Y por qué es importante? Porque creo que en este texto Juan, inspirado por el Espíritu Santo, de alguna manera ya sabe que estos textos son conocidos. De alguna manera pudiese inclusive asumir que ya se conocen estas historias de cómo fue el juicio de Jesús, qué fue lo que pasó. Y decide resaltar 3 elementos, es decir, hay 6 partes del juicio de Jesús y Juan decide resaltar 3 de ellas. Y la pregunta es, ¿por qué decide resaltar estas 3 en particular? ¿Por qué estos elementos? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué esta forma de organizar la historia? Y parte importante, creo, es porque nos muestra una serie de contradicciones que quisiera que usted y yo vayamos viendo conforme vamos leyendo. ¿Cuáles son estas contradicciones que se van dando en la forma en que cada uno de los personajes que vamos a ir viendo rechaza a Jesús de alguna manera? Es decir, el juicio se da, el juicio va continuando porque alguna persona dice, sí, listo, no, mándelo para alguien más o menos, ¿no? Y más que el rechazo, quisiera que hoy a través de este texto nos pudiéramos dar cuenta de que usted y yo hemos rechazado a Dios, hemos rechazado a Jesús. Es decir, si nos ponemos en este texto a decir qué barbaridad lo que hicieron los judíos, qué barbaridad lo que hizo Caifás y lo que hizo no sé quién y Poncio Pilato, es que usted y yo nos pongamos en esa posición en la que usted también y yo hemos rechazado a Jesús. Pero más allá de eso, que nos hagamos la pregunta de cuál es la reacción que vamos a tener. Porque creo que una contradicción de este texto, y quizás la más importante, es la reacción que vemos. Y cómo esa reacción ante reconocer y entender que yo he rechazado a Jesús es una de indiferencia, es decir, de no me importa, no me interesa. Y la otra es una reacción de llorar amargamente, de esa tristeza que proviene de Dios y que produce arrepentimiento. Y esto
Es un elemento fundamental de su vida y la mía como cristianos. Y eso es lo que quisiera que fuéramos viendo a través de este texto. Y si le parece, hacemos una oración e iniciamos con nuestro texto de esta mañana. Padre, damos gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí hoy, Señor. Damos gracias por este tiempo, por este momento, por este espacio que nos regalas, Señor. Te damos gracias, Padre, porque podemos estar expuestos ante tu palabra, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en medio de nuestras vidas, Señor, pueda abrir ojos, corazones, oídos, para que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y para que sea viva, Señor, y que pueda transformar nuestras vidas y renovar nuestras mentes, Padre. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así que iniciamos nuestra historia de hoy. Dice el versículo 19. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Y se me perdió el texto. Dice, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Así que lo primero que ocurre aquí es esta conversación entre Anás y Jesús. Anás es el suegro de Caifás. Caifás quizás sea un nombre que usted ha escuchado, un nombre conocido, es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es ese que es elegido, es la persona que representa a las 12 tribus ante Dios. Es aquel que va al templo, que ofrece el sacrificio de expiación, que hace todas estas cosas. Es una figura importante en medio de la estructura religiosa. Y aquí está Anás, quien fue sumo sacerdote en su momento. Y esto es interesante porque típicamente con el sumo sacerdote ocurría algo como lo que sucede con un papa hoy en día. Digamos que normalmente cuando se cambia es cuando se muere. Pero en este caso Anás dejó de ser el sumo sacerdote en algún punto y entregó ese rol a Caifás. Pero de todas maneras sigue siendo un hombre importante, un hombre relevante, y por eso está aquí ante esta escena, por eso está ahí en la casa de Caifás y es la primera persona ante la cual se presenta Jesús. Ahora, hay que notar cuál es la razón del cuestionamiento, cuál es la razón del rechazo a Jesús de Anás. ¿Qué es lo que le está preguntando? Y es lo que ha llevado a Jesús a este momento. Es decir, lo hemos venido viendo a través de los capítulos que va pasando. ¿Y qué es lo que más le duele a estas personas? Es lo que Jesús dice. Es decir, lo que le está preguntando es por sus enseñanzas y por sus discípulos. Es decir, el rechazo a Jesús es por lo que Jesús ha dicho, por lo que Jesús está diciendo. Y es interesante porque en estos contrastes que empieza a mostrar Juan, nos muestra ese contraste de este juicio que se lleva a cabo en una casa, que se lleva a cabo sin testigos. Porque vemos a Jesús diciendo: ¿y por qué me interrogas a mí? Hay miles que me escucharon. Es decir, el juicio privado, sin testigos, en madrugada, totalmente ilegal. Y Jesús hablando abiertamente en las sinagogas, en los templos. Es decir, Jesús le dice: hay miles de personas que escucharon eso. Y sin embargo, lo interrogan en privado. Sin embargo, todo esto empieza en privado, en la madrugada, en un lugar donde nadie lo sabía. Y esta misma actitud o esta misma posición es la que usted y yo tomamos muchas veces. Es decir, todos hemos rechazado a Jesucristo por lo que Él dice. Es decir, usted y yo tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa esa espinita de ser selectivos para con lo que Jesús dice. Es decir, hay partes de nuestra Biblia que para mí pudiesen ser hermosas y que yo quisiera que todo el mundo las entendiera y las hiciera, pero hay otras partes que me cuestan. O hay otras partes que me hago el loco, simplemente.
Para los solteros dice, no hay que fornicar. No, pero es que eso era antes. No, es que ahora los tiempos son diferentes. No, es que ahora todo el mundo se va a la playa y todo el mundo se va de viaje y todo el mundo hace esto y todo el mundo hace lo otro. Y miles de excusas ahí. No, debe ser un error de traducción, porque ahora en el español tenemos errores de traducción. Y para los que estamos casados, que ya pasamos esa etapa, ya eso no es problema. Dice, no codiciarás, dicen los mandamientos. Y ahí están los compitas del brete hablando de la muchacha bonita, y ahí estoy yo formando parte de las conversaciones. Codiciando. Porque mentira que yo hablo, pero no codicio. Y ahí estamos. No, seguro es que eso es otro texto y otra cosa y otro contexto. No, es que yo le doy like, pero porque todo el mundo le da like. Y esas son las muy obvias, esas son las cosas muy obvias que nosotros decimos ser selectivos o deseamos ser selectivos porque de pronto son otros tiempos y son otras cosas y eran otros textos. Y estoy hablando de un ejemplo en específico, pero un ejemplo muy típico. Pero hay otras cosas que dice nuestra Biblia. Nuestra Biblia, Jesús nos llama a permanecer. Jesús en el capítulo 15 veíamos la vid verdadera y decía permanecer en la vida. Permanecer en la vid verdadera, pegados a la vid. Y usted y yo tenemos miles de excusas para no permanecer. No es que en este momento no, porque está complicado el brete, no es que me cambié, es que ahorita estoy iniciando un nuevo proyecto, entonces ahorita no, es que mira, es que los chiquitos y es que un montón de cosas. Es decir, y sí, hay muchas cosas en este mundo. Y hay muchas cosas en nuestra vida diaria, por supuesto que sí. Pero muchas veces usted y yo ponemos un montón de excusas para no permanecer. Hacemos exactamente lo mismo que Anás. Le decimos, hey, estás perdido con eso que dijiste. Hey, Jesús, no tenés ni idea, es que vos no sabes lo que yo he vivido, no sabes lo que yo he pasado, no sabes cómo es mi vida, no sabes lo complicado que es para mí, porque es que mi esposo, porque es que mi esposa, porque es que mis hijos, porque es que mi trabajo, porque es que un montón de cosas. Es lo mismo que hizo Anás. Es decir, Anás dijo, ¿qué es lo que estás diciendo? Estás loco. Es un blasfemo. ¿Cómo vas a andar por ahí diciendo que sos Dios? Estás loco. Y uno podría decir, bueno, pero yo no he dicho que Jesús no es Dios. Pero estos ejemplos, pero estas cosas, usted y yo las hacemos constantemente. Y dice nuestro texto que al final Anás se lo mandó a Caifás. La indiferencia. Todos hemos rechazado a Jesús por lo que Jesús dice, o todos hemos sido selectivos porque es lo más conveniente. Porque en un momento dado es lo más conveniente para mí simplemente decir, bueno, este pecadillo lo voy a hacer porque después Jesús me va a perdonar y todo bien. Todos hemos sido selectivos o todos en algún momento hemos estado en la posición de Anás, de decir, Jesús, ¿sabes qué? Esto, no. Yo creo que no. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora que sabemos que lo rechazamos? Como Anás, decirle, hey, ¿sabe qué? Jale de aquí, vaya con Caifás. ¿Sabe qué? Ya yo eso de la iglesia, nada que ver. ¿Sabe qué? Ya no quiero más, nada que ver eso que estás diciendo. Yo mejor sigo viviendo mi vida como yo creo. Y sutilmente nosotros que venimos aquí, nos congregamos y estamos aquí todos los domingos, sutilmente podemos también nosotros ir creando un Dios a la forma a la que nosotros creemos. Y no el Dios de nuestra Biblia, sino el que me sirve a mí, digamos, el que dice lo que yo quiero que diga para lo que yo creo. Y esa es la pregunta. Es decir, voy a rechazar a Jesús, voy como Anás a llegar y decir, hey, ¿sabe qué?
esto no es para mí. O sea que hay un montón de cosas ahí controversiales en la Biblia y que no, y que las traducciones, y que aquí, y que allá, y por eso es que dice esas cosas raras, pero no. O voy a aceptar que lo que Jesús dice es lo que yo necesito. Que lo que Jesús dice es lo que yo necesito, lo que me sirve, lo que es vida para mí. Dice el versículo 25, nos movemos a lo que está ocurriendo en las afueras. Dice, mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Tenemos entonces esta famosa escena de Pedro. Y escuchaba a Skip Heitzig, que es uno de los pastores de Calvary Chapel, hablando de este texto, y decía que en el cielo van a haber muchos pastores que van a tener que pedir perdón a Pedro por andarlo masacrando en cada sermón. Y entonces yo escuché eso y dije, tiene razón, es decir, o sea, Pedro puede haber negado aquí a Jesús 3 veces y podemos empezar a hablar mal de Pedro aquí toda la mañana, pero Pedro murió crucificado al revés por Jesús. Y dudo mucho que esa sea la muerte que a usted y a mí nos toque vivir por Jesucristo. Entonces, puedo bajarle un poquito el tono, la presión a Pedro por esto. Pero si usted no conoce la historia, básicamente Jesús le dice a Pedro, Pedro dice, Señor, voy contigo hasta las últimas. Y Jesús le dice, Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y Pedro, ¿qué? Está loco, jamás. Y esto es lo que ocurre. No canta el gallo y esta es la tercera. La semana antepasada vimos la primera, aquí estamos viendo la segunda y la tercera vez que Pedro niega a Jesús. Y la semana antepasada, dentro de las preguntas de nuestro Semilla en Casa, hablamos de por qué Pedro hizo lo que hizo. Reflexionábamos un poco acerca de esto, es decir, ¿por qué Pedro llegó a este momento? ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Y evidentemente es una situación límite, es una situación en donde ese que es el Salvador del mundo, que Pedro está convencido, es decir, este es el Cristo, lo están llevando a juicio, probablemente lo van a matar, él está ahí cerca. Es decir, hay algunos otros que se fueron y no aparecen ni siquiera en este texto. Pedro está ahí cerca, pero cuando está ahí cerca le dicen, hey, ¿usted era de los que andaba con Jesús? No, está loco. No, yo ese no lo conozco. Seguro cambiando el acento para parecer más romano. Aquí estoy inventando, no me haga mucho caso. Nada más imaginándome la escena. Pero en fin, es entonces que vemos esa otra razón por la cual usted y yo rechazamos a Jesús. Y es porque puede ser peligroso, es porque cuando llega ese momento, es porque puede que no me gusten las consecuencias que tenga seguir a Jesús. Puede que yo en el fondo no esté muy convencido. La semana pasada hablábamos también en nuestro Semilla en Casa acerca de las pruebas. Es decir, si dices, no, si seguimos a Jesús van a haber pruebas. ¿Y quién quiere pasar por las pruebas? Honestamente, ¿quién quiere pasar por una prueba? Es un momento que no es grato, es un momento de incomodidad, es un momento de dolor, en medio del cual sí, Dios va a trabajar, pero un momento difícil. ¿Quién quiere pasar por ahí? Sin embargo, Santiago nos dice que nos consideremos dichosos cuando pasamos por las pruebas. Es decir, yo no me imagino, ahora que estamos hablando de Don Miguel y Doña Rosy, yo no me imagino saliendo de su casa, porque esto no lo contaron, pero saliendo de su casa a otra casa donde el alquiler dependen de las donaciones mes a mes para poder estar en ese lugar. Decisión difícil, que implicaba sacrificio, que implicaba incomodidad, la incomodidad de ir a un lugar donde no sé si el siguiente mes voy a poder pagarlo. Y por la gracia de Dios, Él ha mantenido este ministerio por tantísimos años. Y yo creo que muchas veces ni siquiera es necesaria la persecución, ni siquiera es necesario el dolor que pueda causar una prueba. Muchas veces usted y yo rechazamos a Jesús por el simple hecho de lo que puedan pensar los demás.
Es decir, no tenemos que irnos tan lejos de esta situación límite donde está la muerte en juego para rechazar a Jesús. Muchas veces usted y yo simplemente lo rechazamos porque por lo que digan los demás, por lo que van a decir los otros, por lo que van a pensar de mí mis compas si estamos hablando de fútbol y yo les digo que solo Jesús los puede salvar en medio de esa conversión. Jamás. Dios guarde. ¿Qué van a pensar de mí estos más? Que soy un pandereta loco ahí. ¿Qué van a pensar si de pronto terminamos la noche con los compitas y le digo, hey, antes de que se vayan voy a orar por todos ustedes? Uy, no, qué vergüenza. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Es decir, yo creo que no es necesario que lleguemos a esta situación en la que podemos decir, qué bárbaro, Pedro negando a Jesús ahí, con la vida en juego. No es ni necesario llegar ahí. Es solo el hecho de la vergüenza que me da que alguien vaya a pensar ahí que yo soy medio loco ahí. Dice Proverbios 29:25, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Y honestamente les digo, no se imaginan lo que a mí me encanta caerle bien a la gente. Es decir, aquí no estoy hablando de usted que está ahí sentado. Si se da por aludido, bienvenido al club. Aquí estoy hablando de mi propia reflexión. Es decir, no se imagina lo que a mí me encanta caerle bien a la gente. Saludar a todo el mundo y sentirme, como que todos somos amigos y qué bueno. Así que este mensaje lo estoy hablando para mí primero. De este temor a los hombres, a lo que digan de mí, al qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí. Anás rechazó a Jesús, Pedro rechazó a Jesús, yo he rechazado a Jesús constantemente, usted ha rechazado a Jesús. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu reacción? Porque créalo o no, la cosa que más me ha tenido pensando al estudiar este texto es, ¿por qué Juan pone esta historia en medio del juicio? ¿Por qué está el juicio ante las autoridades religiosas? ¿Por qué está la historia de Pedro? ¿Y por qué después sigue el juicio ante las autoridades romanas? ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué la separó? Todos los otros evangelios la tenían unificada. ¿Por qué está separada? Y yo creo que es en medio de estas contradicciones que nos plantea Juan en este texto, es porque aquí está una contradicción muy importante. Y es la diferencia entre la reacción de Pedro y la reacción de Anás y de Poncio Pilato. Como les decía, si uno lee los otros textos, y tengo aquí en pantallas para ustedes, Lucas 22, 61, 62, que nos da un poquito más de contexto de esta historia, dice, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Segunda de Corintios 7:10 es un versículo del cual Jimmy nos ha estado hablando constantemente y está en nuestras pantallas también. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Y ahí está la gran diferencia. Ahí está lo que es diferente. Anás lo mandó con Caifás. Dijo, no hombre, va con Caifás. Y después pasó al Sanedrín. Y Pedro lloró amargamente. Y después se convirtió en el líder de la iglesia de Jesús. Y eso no quiere decir que en adelante la vida de Pedro fue perfecta. Y que lo que vemos en el libro de Hechos, a Pedro hablando, Pedro encarcelado, Pedro haciendo, liderando, llenándose la iglesia, más gente. No quiere decir que Pedro ahí era todo ya perfecto y todo funcionaba de manera hermosa. Probablemente siguió cometiendo los mismos errores que usted y yo cometemos. Pero la vida de un cristiano es una vida de arrepentimiento.
Y si esta es la primera vez en tu vida que te das cuenta de que has rechazado a Dios, mi oración es que puedas sentir esa tristeza que proviene de Dios, que produce arrepentimiento, que lleva a salvación. Y si has caído 1001 veces, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Venir a Cristo o enviárselo a alguien más? No, eso es para otros. Esa sigue siendo la pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu reacción al entender que constantemente rechazamos a Dios? ¿Cuál es la reacción? Dice el versículo 28. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Así que un par de cosas a notar aquí muy rápidamente. La primera es, si usted dice que los judíos llegan a la casa de Poncio Pilato, digamos, o al palacio del gobernador, pero no entran. Y es parte de la ironía, digamos, de los judíos haciendo este juicio en medio de la noche, de la madrugada, pasando por ahí, y le dicen que es un blasfemo, y por esa razón es que lo llevan ante Poncio Pilato, pero, sin entrar en la casa de un sucio gentil, porque mañana hay fiesta, y si no vamos a estar impuros. Es esa ironía, es esa doble moral también intrínseca de nuestra naturaleza pecaminosa hacemos todo para matar a este y lo hacemos en la noche y le hacemos un juicio privado, pero no entremos a la casa del gentil. Jamás podemos contaminarnos. Jamás que se vea que estamos sucios, impuros. Y por otro lado, Poncio Pilato, sin entender muy bien cómo está la cosa, es decir, él sale y dice, pero ¿para qué me lo trajeron? Digamos, yo no le encuentro nada. Y luego le dicen, no, es que nosotros no podemos ejecutarlo. ¿Y cuál es la razón aquí? Dice después, esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Y esto es increíble porque la única manera de que Cristo muriese crucificado era si las autoridades romanas lo decretaban. Es decir, los judíos no podían matarlo y hacer una muerte de cruz, no podían llegar y poner una cruz ahí. Los romanos lo hacían todo el tiempo. Entonces eran los romanos quienes tenían que decidir para que Jesús muriera como él había dicho que iba a morir. Y esto me parece increíble porque es en medio de toda esta locura, en medio de el juicio más vil de la historia, en medio de este juicio sin testigos en la madrugada, llevándolo de un lugar a otro entre diferentes casas, en medio de toda esta cosa que parece tan perversa, tan oscura, Dios en control de todo, cumpliéndose su palabra. En medio de esta escena tan loca de pasa esto y lo llevan aquí, lo llevan allá y lo llevan a un lugar, se cumple lo que Jesús había dicho. Dios totalmente en control en medio del juicio más vil de la historia. Sigo en el versículo 33, dice, Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero, como ustedes tienen la costumbre de que le suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? No
no sueltes a ese, suelta a Barrabás. Volvieron a gritar desaforadamente. Y Barrabás era un bandido. Así que hay muchos detalles en esta interacción de Poncio Pilato con Jesús, y hay muchos otros que están de nuevo en Mateo, en Lucas, en Marcos, y específicamente Mateo 27 nos agrega que dice que Poncio Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Inclusive su esposa lo advierte, su esposa llega antes y le dice: hey, tú este sueño con ese hombre no te metas. Y ahí está Poncio Pilato. Lucas agrega también que lo llevaron a Herodes, es decir, Poncio Pilato en algún momento dice: no sé ni qué hacer con este, se lo manda a Herodes, Herodes se lo devuelve y viene de nuevo ante Poncio Pilato, y ahí es donde tenemos esta escena famosa donde Poncio Pilato se lava las manos. Y es donde sale y dice esto al pueblo: hey, ¿quién les libero? Y la gente dice: a Barrabás, libéranos a Barrabás. Es decir, Poncio Pilato sabía que Jesús era inocente. Es decir, él se intenta quitar esa bronca, pero al final toma una decisión que para él es la más conveniente: lavarse las manos, decirle al pueblo: hey, ¿a quién quieren que libere? ¿A quién que libere al otro? Sorry. Y listo. Es un rechazo basado en poner sus propios intereses primero. Es decir, Poncio Pilato quiere ser querido por el pueblo. Es decir, por esta razón él vive en otro lugar, él vive en la costa, él viene siempre para las fiestas porque hay que tener control en Jerusalén para las fiestas porque hay mucha gente, etcétera, etcétera. Pero también hace esto de: hey, les voy a liberar un preso todos los años para que la gente me quiera, para que la gente esté tranquila de alguna manera. Porque ¿qué es lo que quiere un gobernador romano en esta época? ¿O qué es lo que quería, digamos? Paz y recaudar impuestos. Que no le hagan loco, porque si le hacen mucho loco puede llegar a los oídos del emperador. ¿Y qué hace el emperador? Recaudar impuestos, porque si no recauda impuestos no hay plata para fondear las campañas, y entonces, ¿qué hacemos? Y esto está primero antes de conocer a Jesús. Antes de entender quién es este hombre y qué es lo que está diciéndole. Note la respuesta, es decir, cuando le dice: ¿y qué es la verdad? No se queda a escuchar la respuesta. ¿Y qué es la verdad? Y sale de una vez con los judíos afuera. Es decir, no está interesado en conocer esto que le acaba de decir Jesús de qué es la verdad. No está interesado en conocer la verdad de Jesús, porque está primero sus propios intereses, de su carrera profesional, de su vida, de sus cosas, antes que Jesús. Quisiera pedirle al equipo de adoración si me pueden acompañar. Y para ir cerrando, quisiera que reflexionásemos acerca de cada uno de estos rechazos. Es decir, usted y yo rechazamos a Jesús por lo que Él dice, así como lo hizo Anás. Usted y yo rechazamos a Jesús por lo que podría implicar reconocerlo, como Pedro. Usted y yo rechazamos a Jesús porque ponemos primero nuestros propios intereses antes que Él, como Poncio Pilato. Porque está primero eso que quiero hacer, porque está primero esto que me quita tanto tiempo, porque está primero tal cosa, porque está primero tal persona, porque está primero X cantidad de cosas. Porque no tengo tiempo para escuchar qué es lo que tiene que decir Jesús. Porque inclusive podría ser beneficioso para mi carrera si yo dejo de seguirlo. Porque ese tiempo que yo dedico a estudiar la Biblia y a leer y a orar lo podría dedicar para hacer más cosas, para conseguir más fuentes de ingresos, para N cantidad de cosas. Porque hay muchas cosas en este mundo que usted y yo podemos poner primero que lo que Jesús dice. Que ese tiempo especial, maravilloso, que una y otra vez decimos aquí, que no podemos perdernos de nuestro tiempo con Jesús todos los días.
Y sí, yo sé, no todas las mañanas me levanto con estas ganas de darle fuerte, no todas las mañanas pasan cosas en el día, etc. Pero yo tengo que anhelar este tiempo, este momento. Es importante lo que Jesús tiene para decirme a mí. Es fundamental lo que Jesús tiene para decirme a mí. Porque también tenemos que seguirlo y reconocerlo sin importar las consecuencias. Porque también en la prueba tenemos que alegrarnos. Porque Dios nos toma de la mano, porque Dios nos enseña, porque Dios nos guía. Y vuelvo y repito, si esta lista de cosas que he estado mencionando le resuena, es una lista en la que yo pienso, en la que mientras reflexionaba, pensaba en todos estos ejemplos. Y si en alguno usted se ha dado por aludido, de nuevo, bienvenido al club, nada más, somos de los mismos. Somos de los mismos. Ahora la pregunta es, si todos lo hemos rechazado, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos ahora? Es decir, nos ponemos una meta de cuáles son las cosas que vamos a hacer, porque ya Jesús, nunca más te voy a rechazar, y ahora sí me voy a poner, y ahora sí voy a hacer. Note lo siguiente. Mientras que Anás interrogaba a Jesús solo en una casa para que nadie lo escuchara, Jesús hablaba en las sinagogas abiertamente frente a miles de personas. Mientras que Pedro lo negaba allá afuera, Jesús protegía a sus discípulos. Dice que Anás le preguntaba por sus discípulos y sus enseñanzas. Y Jesús no dice nada de sus discípulos. Jesús protege a sus discípulos. Mientras Poncio Pilato ponía la oportunidad de quedar bien con el pueblo y su carrera política por sobre escuchar la verdad de Jesús, Jesús entregaba su propia vida voluntariamente por poner primero la voluntad del Padre. Así que la respuesta no está en usted y en mí. La respuesta no está en lo que usted y yo podamos hacer. La respuesta no está en nuestro esfuerzo humano por intentar complacer a Dios cumpliendo esta serie de reglas. La respuesta está en volver a Jesús. La respuesta está en volver a mirar a Jesús, en que una y otra vez, ya sea que esta es la primera vez que me doy cuenta que he rechazado a Jesús, o que sea la vez número 1000, la respuesta es exactamente la misma. Y es correr a Jesús. Vamos a adorar y vamos a cantar nuevamente esa canción que usted cantó temprano, que dice: corro a tus brazos, corro a ti. Yo quisiera que esto sea reflexión para cada uno de nosotros en nuestros corazones de lo que necesitamos hacer una y otra y otra y otra vez.